Oye, bueno, me presento a pesar de que yo creo que todos los que estamos acá nos conocemos, nos vamos descubriendo a medida que va apareciendo el chat. Soy Eduardo Barzúa, director del Magíster en Gestión de Personas. Con el equipo nos preguntábamos qué actividad hacer para iniciar el programa. Todos los años, cuando esto era presencial, hacíamos una actividad de encuentro entre el segundo y el primer año, donde todos ellos pudieran conversar, conocerse y también ir constituyendo lo que siempre ha sido uno de los propósitos del programa, que es constituir una comunidad de aprendizaje. En ese cuadro, claro, pensamos, oye, tenemos un libro por ahí que hay que lanzar, tenemos, no sé, pues, investigaciones que cada uno está generando, pensando también en cómo hacer de este contexto un espacio de pausa y de reflexión o aprendizaje a propósito de la crisis que vive nuestro país, crisis sanitaria, pero también crisis social y ¿por qué no decirlo, política? Entonces, en esa misma reflexión con el equipo, decíamos, mira, en realidad, qué mejor que pedirle a nuestros propios académicos, nuestros propios profesores, que en un espacio distendido, a pesar de lo que las redes pueden o no permitir, o esta forma de comunicación puede o no permitir, pudieran en un rango de 10 a 15 minutos máximo, si se pasan yo los voy a cortar, bueno, en la lata, eh, comentar, mirar sus propios roles, sus propias profesiones, desde las cuales construyen una contribución a la gestión de personas y las relaciones laborales, respecto a los desafíos, respecto de los dilemas que están enfrentando. Y solo en la medida de lo posible, yo les decía también, extraer algunas generalidades. Yo creo que hoy día está complicada la situación. Yo creo que eh, a pensar en aprendizajes puede ser también un poco presuntuoso cuando el conjunto de, por lo menos nuestro país, está en la preocupación de sobrevivir. Eh, pero creo que hay lo menos como academia, como universidad, o por último, porque uno tiene los espacios, poder extraer reflexiones que puedan aportar, que puedan dar sentido y organizar experiencias de otros. En ese sentido, decidimos, y perdonen que haya partido por lo local a todas aquellas otras personas que se hayan sumado no siendo el programa, porque decidimos, como les decía al principio, también hacerlo abierto, darle un sentido de servicio a la comunidad, que cualquiera que pueda unirse, que sienta que esté un ámbito para que lo motiva, que le interesa y que se pudiera conectar. Entonces, parto por dar la bienvenida, por agradecerles que se hayan conectado. Están acá los profesores del programa, eh, profesores que son algunos jornada y planta en la universidad. No me quiero detener a nombrarlo a cada uno porque puedo olvidar a alguien y eso puede ser peor que si los nombro a todos. Están también profesores que ejercen roles profesionales y así hemos organizado a cada uno. Están también los alumnos del segundo año, vi por ahí algunos que fueron entrando, y están también los alumnos del primer año que hoy día inician sus actividades. A continuación de esta, tienen que conectarse conmigo hasta las 7 de la tarde, porque tenemos nuestra primera larga sesión del curso de gestión estratégica de personas. ¿Ah? Y están también, bueno, invitados, personas que se han conectado porque han sentido el llamado de este espacio para poder conversar y reflexionar. ¿Cómo hemos organizado este conversatorio? Las tres personas, Francisca Gutiérrez, Jerko Lubetich y Juan Pablo Villanueva, los tres profesores del programa, a su turno, en un rango de 10 o 15 minutos máximo, harán su presentación. Yo les iré ayudando con el tiempo para que efectivamente podamos tener eso, y
hemos definido que ojalá ustedes pudieran ir formulando preguntas en el chat, así no se pierde ninguna. No sé, yo, dependiendo de las preguntas, yo mismo voy a darles la palabra, ya sea agrupando preguntas o formulando un tema a los tres cuando terminen. ¿Ah? Esa es la idea. No sé si, dicho eso, hay algo más que se me haya quedado. Álvaro, codirector del programa. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a partir entonces con su tiempo con Francisca Gutiérrez. Francisca, como les comentaba, es directora del programa próximamente, no sé si eso les dije, a partir del 1 de julio ella asume como directora del programa. Francisca, bueno, es de una dilatada trayectoria como investigadora. Ella partió con nosotros como facultad con un programa de atracción de investigadores, hace muchos, no tantos años, que ella es muy joven, hace algunos años, ha ido avanzando en su investigación. Hoy día es doctora en Sociología y magíster en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Es de la Universidad de Chile, socióloga su pregrado, y sus áreas de investigación son sindicalismo, movimientos sociales, género y transformaciones en el mundo del trabajo. Dirige y coordina desde nuestra facultad un proyecto muy preciado, muy querido que tenemos en conjunto con el COES de la Universidad de Chile, que es el Observatorio de Huelgas Laborales, que probablemente cuando les toquen cursos o actividades con ella, van a poder ustedes también compartir la información que allí se atesora y que se pone a disposición también de la opinión pública y en general de la gente que está en las materias de gestión de personas y relaciones laborales. Así que adelante, Francisca, por favor. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Y también aprovecho de dar las gracias al equipo, a Catalina Telle, a Mauricio Aranea y a la gente que ha estado apoyando a la facultad y al departamento y al magíster para organizar estos eventos que son tan importantes, no solamente por los temas que se tratan, sino también como una forma de contención. No está de más decir también que estoy muy contenta de asumir junto a Fernando Contreras la dirección del magíster, sobre todo en este periodo que inauguró el estallido social y que está tan lleno de desafíos, ¿cierto? No solo para la sociedad en su conjunto, como señalaba Eduardo, sino que también para las organizaciones y por ende para los programas como el nuestro que forman a profesionales que se desempeñan que se van a desempeñar en este nuevo, o que se desempeñan ya en este nuevo ambiente. Bueno, justamente este espacio se organizó para hablar sobre estos dilemas, sobre estas tensiones. Y hay muchas cosas que se pueden conversar. Yo me imagino que Juan Pablo y Yerko no nos vamos a topar, no nos coordinamos previamente, pero yo creo que no nos vamos a topar. Yo quiero abordar, y me voy a referir al tema del teletrabajo, pero no porque considere que es algo central en la discusión, ni tampoco para discutir sus ventajas y sus desventajas, que ya lo he hecho en otros lugares, sino más bien porque me parece que el teletrabajo ilustra bien un rasgo estructural de la gestión de personas en Chile que a mí me parece problemático, y les voy a explicar por qué me parece problemático. Se trata del apego de las organizaciones a un modelo de control basado en la supervisión directa que deja muy poco espacio a la autonomía y a la participación de los trabajadores. ¿Eh? Pero antes de referirme al tema del control propiamente tal, voy a situar un poco el problema y les voy a hacer una pequeña, muy resumida historia del teletrabajo en Chile. El trabajo a domicilio tiene una larga trayectoria en el país, aunque ha cambiado de forma y siempre ha sido o ha tenido un uso bastante limitado, hasta antes de la pandemia. La figura paradigmática del teletrabajador o de la teletrabajadora era el de las costureras en la primera mitad del siglo XX, las costureras que trabajaban en la industria textil. Se trataba de mujeres que les pasaban una máquina de coser y que trabajaban en sus casas a pedido, con las tarifas definidas por las mismas empresas. Era una mano bien precarizada y de baja calificación y principalmente femenina. Con el tiempo y con el desarrollo de las tecnologías, la figura del teletrabajador ha cambiado muchísimo, ¿ya? Perdió peso en el sector industrial y ganó presencia en el sector servicio y en el comercio. Además, dejó de ser exclusivamente representativa de un trabajo de baja calificación, como en el ejemplo que les comentaba. Si bien sigue existiendo teletrabajo precario,
y un buen ejemplo es el de las personas que trabajan como call center en sus casas, que contestan los llamados. También hay una proporción cada vez más importante de teletrabajadores de alta calificación, sobre todo en el sector bancario y en el comercio. El tema y lo interesante es que a pesar del desarrollo tecnológico y del aumento de las posibilidades de utilizar el teletrabajo porque mejoraron los soportes, porque mejoró la conectividad, etc., lo cierto es que esta modalidad ha sido muy poco utilizada en las empresas en Chile, o era muy poco utilizada hasta antes de la pandemia. Si bien no hay datos muy precisos, un estudio de la Dirección del Trabajo del 2011 estimaba que en el 2009, y de los pocos datos que hay sobre el tema, solo el 0,1% de la fuerza laboral en Chile hacía uso de esta modalidad. La pregunta entonces que surgía y que surge hasta el día de hoy, en el fondo, es por qué, pese a que existe desarrollo tecnológico, etc., ha habido tan poco desarrollo del teletrabajo en Chile hasta antes de la pandemia. Y la respuesta que solía darse, o una de las hipótesis que generaba más consenso, era que las empresas recurrían poco a esta modalidad de trabajo, porque había cierto desconocimiento sobre el tema, pero sobre todo, y aquí vuelvo sobre el punto que les decía, este rasgo estructural, se recurría poco al teletrabajo porque las empresas tenían mucho temor a que el teletrabajo significara una pérdida de control sobre los trabajadores, y por ende una pérdida de productividad. Había este temor, esta idea de que si no estamos viendo a los trabajadores, entonces se puede desbandar o pueden dejar de producir de la manera que esperamos que produzcan. Y este temor se relaciona con un rasgo de la gestión de personas en Chile, que se puede decir que ha sido estructural, porque viene desde el pasado colonial, si se quiere, y que a mi juicio, y eso es lo que quiero discutir, se ha vuelto problemático en el contexto actual. Este modelo de control supone que los empleados deben estar bajo supervisión directa, porque si no, no rinden, ¿ya? Se trata de un modelo que desconfía, si queremos decirlo de otra manera, en la autonomía, y que da una participación muy limitada a los empleados en las decisiones relevantes de la organización. Ahora, yo no estoy diciendo que el control sea el problema en sí mismo, ¿ya? Es más, para ciertas escuelas teóricas, por ejemplo, el labor process o el proceso de trabajo, el control es justamente lo que define a las organizaciones productivas modernas, ¿ya? Porque es lo que permite la transformación de la fuerza de trabajo en trabajo productivo. El asunto es que hay distintas formas de control, ¿ya? Desde formas de control directas basadas en una estrecha supervisión de las tareas, a formas de control menos invasivas que conceden más autonomía a las personas y más participación. La historia de la gestión, si se quiere, desde sus primeros momentos con el taylorismo a finales del siglo XIX, hasta hasta la escuela más moderna norteamericana, que es la que en general se toma en referencia en Chile, que es la Escuela de la Gestión de Recursos Humanos, es justamente la historia de esta evolución de formas de control. Ahora en Chile, y todos los estudios hasta la fecha muestran un poco esto, la gestión de las organizaciones se modernizó, efectivamente tenemos más, hay una profesionalización de la gerencia, el área se ha diferenciado de las otras dentro de las empresas, sobre todo en las grandes empresas, pero esta modernización, y voy a ocupar términos que se ocupan justamente en las investigaciones, en la literatura, esta modernización ha sido de cierta manera desbalanceada. ¿Por qué? Porque ha operado mucho más lentamente en el ámbito de la gestión de personas, que en otras áreas como la gestión financiera, el marketing, etc. Si bien en el discurso se le da valor, en la práctica el área de gestión de personas suele tener poca relevancia o estar subordinada al área financiera. En las empresas chilenas sigue dominando esta creencia de que la mano de obra debe ser estrictamente monitoreada y que los espacios de participación de los trabajadores en las decisiones son limitados. Yerko probablemente va a hablar de esto, pero un muy buen ejemplo, algo que ilustra bien este modelo de gestión o de control hegemónico, son las relaciones que hay entre las empresas y los sindicatos. Toda la evidencia que existe muestra que en Chile las relaciones son sumamente tensas y que los sindicatos son, por lo general, combatidos de manera bastante feroz en las empresas, y que cuando ya se aceptan a los sindicatos, porque no queda otra, en el mejor de los casos se limita la participación de los sindicatos al espacio de la negociación colectiva de condiciones laborales básicas, pero muy pocas veces o en muy pocos casos se ha tratado de desarrollar, o sea, se observan enfoques de colaboración real que se sustenten en el tiempo. ¿Ya? El diálogo social generalmente es limitado en el tiempo y acotado en cuanto a los temas que se tocan. En el ámbito individual,
tampoco las empresas chilenas son muy innovadoras, ¿ya? Por lo general, el espacio que se le da a los trabajadores tiene que ver con la mejora de procesos, pero son, por lo general, espacios también, vuelvo a repetir, muy supervisados o muy acotados, o formas de participación muy acotadas en el tiempo. Ahora, ¿por qué digo que se ha vuelto problemático este modelo de gestión o este modelo de control? En primer lugar, y es algo que generalmente no se tematiza cuando se habla sobre sindicalismo, se ha vuelto problemático porque, aunque no lo crean, el sindicalismo chileno ha experimentado una suerte de revitalización durante los últimos años. Yo diría que a partir del 2005. Una revitalización que se expresa, en primer lugar, en un alza de las tasas de sindicalización. Hoy día estamos cercanos a una tasa de un 20%, siendo que a finales de los 90 estábamos en una tasa cercana al 15%. También se expresa en un aumento de la actividad huelguista, que es algo que hemos visto en el observatorio, desde más o menos la misma fecha, 2005, y en la negociación colectiva, ¿ya? No digo que el sindicalismo chileno no sea débil, ¿ya? Tiene muchos elementos que hacen que tenga poca incidencia o pocas posibilidades de incidir de manera relevante en las empresas, pero lo que estoy diciendo es que hay una tendencia a un fortalecimiento de estas organizaciones que de cierta manera da cuenta de una necesidad cada vez más sentida por parte de los trabajadores chilenos de participar más en las decisiones que afectan sus condiciones laborales, ¿ya? En segundo lugar, creo que este modelo de control está en crisis, o se ha vuelto problemático, porque el estallido social de octubre volvió esta necesidad que les comentaba de participación aún más evidente, ¿ya? Detrás de la consigna queremos dignidad, que ha sido la consigna más relevante, diría yo, del movimiento que vimos en octubre, hay también una demanda de las personas por ser considerados sujetos activos, ¿ya? No solamente objetos, en el fondo, de la acción de una élite o de otro sector, o del Estado. Y esto también se aplica, evidentemente, al ámbito del trabajo, ¿ya? El estallido se puede leer, entre otras cosas, como un signo de la crisis de un modelo de gestión que parte de la base de cierta docilidad de los trabajadores chilenos. Ahora volvamos al tema del teletrabajo. La pandemia, y esto es lo interesante, forzó a las empresas y a las organizaciones en el sector público a recurrir al teletrabajo pese a este temor a perder el control sobre sus empleados. Entonces la pregunta que surge, y que me ha surgido a mí en este último tiempo, es ¿cómo ha impactado esta experiencia las percepciones y las creencias que sustentan este modelo de control, o este temor que yo le señalaba? Y si bien el fenómeno es reciente, y por ende es imposible responder esta pregunta con una evidencia empírica sólida, y a mí me gustaría compartir una hipótesis en la que he estado trabajando en estos últimos meses, en parte porque me pidieron que hiciera un estudio sobre este tema en una empresa minera, y en parte porque yo también teletrabajo, y por ende también toda esta experiencia me ha hecho a mí reflexionar un poco sobre el tema. Y me gustaría, evidentemente, que al final del conversatorio pudiésemos discutir sobre esta hipótesis en base a la experiencia que han tenido ustedes durante esta pandemia. Bueno, mi hipótesis es que la experiencia forzada de teletrabajo durante esta crisis sanitaria ha modificado positivamente la percepción que tenían las empresas respecto al teletrabajo, pero, y aquí está mi punto, no ha cambiado de manera sustancial, al menos en lo inmediato, el apego de las organizaciones a este modelo de control directo y cerrado. Les voy a explicar por qué creo esto. Veamos la primera parte de esta hipótesis, ¿cierto? Hay evidencia de que las empresas hoy valoran más el teletrabajo que antes. Parece que me está llegando, estoy viendo mi WhatsApp al lado, se me está acabando el tiempo, Eduardo. No escucho nada, ya. Bueno, voy a seguir, voy a ir cerrando. Estoy en el punto álgido de mi comentario, mi hipótesis. Bueno, hay evidencia de que las empresas hoy valoran más el teletrabajo que antes. Hace una semana estuvimos conversando en un seminario muy parecido a este con el gerente de ChopDoc, y él contaba cómo esta experiencia de teletrabajo forzado había cambiado sus prejuicios respecto a esta modalidad de trabajo. Él percibía que los trabajadores eran más productivos que antes, incluso que estaban más contentos. Y esto le sorprendía. Él decía, me sorprendió a mí cómo el teletrabajo podía generar estos efectos tan positivos.
Y las encuestas que se han publicado en prensa durante el último tiempo, los últimos meses, también respaldan un poco este sentir de este gerente y dan cuenta de que es bastante más generalizado de lo que uno pensaría. Por ejemplo, la CADEM señaló que el 86% de las empresas, bueno, que ahí consultaban, estaban dispuestas a aumentar los cargos definidos como de teletrabajo y creían que había aumentado la productividad. Y hay otras encuestas que mostraban un poco el mismo sentir. O sea, las empresas, ha habido una suerte de cambio en las percepciones positivo hacia el teletrabajo. Pero mi impresión, y aquí lo que me parece interesante y lo que me gustaría discutir con ustedes, es que este cambio en las percepciones, si bien ha sido importante, no deconstruye, si se quiere, totalmente ese apego cultural de la gerencia y de las empresas al control directo. ¿Por qué lo digo? Como les comentaba, estoy conduciendo esta investigación en esta empresa minera, y una de las quejas más comunes que han surgido en las entrevistas que estamos haciendo con trabajadores es el exceso de reuniones. Los entrevistados alegan de que se han multiplicado las reuniones virtuales, que sus agendas están llenas de reuniones, que apenas tienen tiempo incluso, paradójicamente, para realizar las funciones por las cuales están contratados. Sus jefes les ponen reuniones, ellos ponen reuniones, y muchas veces sin un objetivo claro o sin que sea realmente necesaria esta reunión. Yo no sé cuál será su experiencia, y no me voy a poner a quejarme yo acá porque está mi jefe, el decano de la facultad, presente, pero yo he escuchado a muchas personas conocidas, amigos, etcétera, que trabajan en distintos lugares y que se quejan exactamente de lo mismo, ¿ya? Mi interpretación es que esta reunionitis, como me decía uno de los entrevistados, tiene que ver justamente con la necesidad de reproducir ese control directo que en una situación normal se da de manera natural y muchas veces informal, ¿ya? Cuando trabajamos en un lugar, el control se da mediante muchas formas diversas, además de las reuniones. Está el marcador de asistencia, la conversación en el pasillo, la cercanía del puesto de trabajo, incluso la cercanía física con la jefatura, etc. Pero cuando estamos en casa, nadie nos puede ver y nadie sabe lo que estamos haciendo. Y por eso, y eso es lo que yo creo, esta interpretación que le está diciendo la reunionitis, la necesidad de ver y de escuchar se hace más intensa, y por ende también la necesidad de hacer reuniones virtuales. En otras palabras, la reunionitis puede interpretarse como la expresión de la sobrevivencia, de ese temor a la pérdida de control, de esa desconfianza, una suerte de desconfianza en la autonomía que tienen las personas que trabajan. Bueno, y para ir cerrando, obviamente esto hay que discutirlo, no es algo que yo diga es lo que sucede, sino que es una interpretación. Pero para ir cerrando, me gustaría solo insistir en mi punto de partida. Yo creo que el modelo de gestión de personas en Chile, y en particular la forma en que se controla, se supervisa, se monitorea, está en crisis, por todas las razones que señalé al inicio. Lo que se abrió con el estallido social no creo que se vaya a cerrar después de la pandemia, y expresa una necesidad fuerte de mayor horizontalidad, autonomía y de participación en las organizaciones, que entra directamente en conflicto con la manera en que estamos acostumbrados a hacer gestión en este país, gestión de personas. El teletrabajo forzado durante la pandemia ha sido una oportunidad, creo yo, para romper con los prejuicios y las creencias que sostienen este modelo de control, porque obliga a la organización a ceder espacio, o al menos a un grupo de trabajadores. Pero sin embargo, creo que más que romper con este modelo de control, lo que estamos viendo es que esta experiencia ha puesto en evidencia el peso de este modelo en nuestro país. Bueno, hay mucho por hacer, y para no seguir extendiéndome, no tengo idea de cuántos minutos llevo, termino invitándolos nuevamente a que discutamos sobre estos temas. Yo creo que el teletrabajo es importante, pero más que el teletrabajo, lo interesante son esos rasgos estructurales de la gestión de personas que este fenómeno deja ver. Y por eso los invito a que conversemos después. Gracias por su atención. Gracias, Francisca. Yo creo que además tú dejas planteadas, como formulaste la presentación en base a hipótesis, preguntas, dejas planteadas varias preguntas y varias reflexiones que yo invito también a todas las personas que están escuchando que puedan formularlas para ir agrupándolas para la parte final. Vamos entonces ahora a dar la palabra a Jerko Lubetic. Jerko también es profesor del programa. Son profesionales externos que se desempeñan en el programa y que hemos invitado justamente por su contribución a temas de política pública o a gestión laboral en general. Jerko es abogado de la Universidad de Chile, es máster en políticas del trabajo y relaciones laborales, Universidad de Bolonia, Universidad Central,
Él fue director cuando era joven del Departamento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo y también fue ministro del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos. Actualmente Yerko es consejero en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Adelante, Yerko. Bueno, gracias. Bueno, yo en un esfuerzo de psicológico para tratar de encontrar el lado bueno de la situación en la que estamos, he encontrado un par de cosas. Bueno, una es que uno puede fumar en clase. Eso para mí es bueno. Pero otra es que, a propósito del magíster, a mí me tocó dar un curso en el trimestre anterior, en el último trimestre del año pasado, sobre conflicto de organización, que tiene que ver más bien con las relaciones colectivas de trabajo. Y hacerlo en el contexto en el que estaba el país fue una experiencia extremadamente interesante. Yo no sé los alumnos, pero para mí yo creo que fue eh, la vez, el, 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 el ramo más entretenido que he hecho desde que hago clases en el magíster. Tenía que ver con la posibilidad de analizar las distintas teorías sobre el conflicto, la negociación en el contexto de un país que se encontraba precisamente en esa condición. Y ahora nos toca la crisis sanitaria y la pandemia y el enclaustramiento. Y yo creo que es otra oportunidad para mirar los temas que aborda el magíster en función de ese contexto. Precisamente porque yo creo que un sello importante del magíster es que no hay solo la entrega y reflexión en torno a elementos teóricos, sino que la idea es poder mirar el entorno efectivo, la realidad en la que nos desenvolvemos y mirarla a la luz de esos conceptos. Y la realidad en la que estamos tiene todas las particularidades que todos estamos viviendo y que impactan claramente en el tipo de cuestiones que nos interesa tratar en el magíster. Y yo creo que además tienen una otra importancia, porque yo soy al menos de los que piensan que muchas de las cuestiones que han ocurrido en el mundo del trabajo, en el contexto de la crisis social y de la pandemia, son fenómenos que llegaron para quedarse. Algunos, como el teletrabajo y otros derivados de eso que mencionaba Francisca, son evidentes, pero yo creo que lo que va a quedar, lo que debiera quedar probablemente, eh, con una mirada realista del futuro, es que va a haber una tendencia saludable a mirar el trabajo y las formas de organización del trabajo y de las empresas y de las instituciones y organizaciones en una perspectiva de crisis. Es decir, las crisis van a ser seguramente algo que va a acompañar a la humanidad con mucho mayor evidencia en los próximos tiempos. Era un poco así, pero yo creo que lo que nos ha ocurrido, particularmente en Chile, con 2 crisis seguidas, va a instalar esa percepción con mucha mayor fuerza y va a hacer que miremos hacia adelante haciéndonos las preguntas que tienen que ver eh, eh, con el hecho de que la normalidad ya no es no va a ser una constante, ni algo conocido, ni algo permanente, o por lo menos en los términos que estábamos acostumbrados, y se va a imponer una necesidad de mirar cómo se generan organizaciones, cómo se establecen relaciones al interior de las organizaciones en contextos críticos, ya sea porque la convulsión social interrumpe las actividades de un país, ya sea porque viene otra pandemia, ya sea porque los efectos de una próxima sequía, así por donde uno mire, probablemente eh, tiene que tener una visión, a mi juicio, realista sobre lo que va a ocurrir y es bueno mirar lo que nos ocupa en esa perspectiva. Y a mí me toca verlo en el caso del magíster de la perspectiva del derecho del trabajo, que yo creo que va a ser y está siendo muy remecido, muy convulsionado en sus conceptos centrales y el modo en que nos acostumbramos a tratarlo en virtud de las crisis. El derecho al trabajo en cuanto a un marco regulatorio fundamental que rige las relaciones al interior de las organizaciones y de las empresas entre empleadores y trabajadores, está siendo estremecido en sus elementos más básicos y sobre las cuales descansa la mirada de los laboralistas acerca de estas regulaciones y el modo en que tienen que operar y el modo en que se desenvuelven las partes de una relación laboral en estos nuevos contextos. De hecho, hay cuestiones que yo creo que son las que van a ocupar parte importante del ramo. Dicho sea de paso, yo creo que la idea, al menos la mía, es que este ramo en esta vuelta sea, al igual que en el trimestre anterior,
sea de mucha conversación y debate más que de entrega unilateral de elementos, porque vamos a tener que conversar sobre cuestiones que van a ser territorio más bien de las preguntas que de las respuestas. Por ejemplo, yo creo que se ponen en cuestión, decía cosas esenciales del derecho al trabajo. Ya venía siendo bastante vapuleado, pero entre las más críticas, por ejemplo, una cuestión esencial como es el vínculo de subordinación y dependencia. Todas las formas de trabajo o de movilidad, la tecnología aplicada en la disposición de formas de trabajo a distancia, dentro de las cuales el teletrabajo es la más relevante, pero no es la única, van a intensificar la presión sobre el concepto de la vinculación, el vínculo de subordinación y dependencia como el que genera las relaciones y el deber de cumplir ciertas obligaciones entre las partes de una relación laboral. Yo creo que el ejemplo más evidente es el desarrollo de todos estos sectores de trabajadores vinculados, por ejemplo, al delivery, que ya venía siendo un tema y que esto se ha multiplicado y que probablemente vaya adquiriendo otras formas de expresión en otras áreas de la economía en el futuro, y que hace plantearse acerca de cómo se instala allí una idea como con quién es el vínculo de subordinación y dependencia de esas personas, de esos trabajadores. ¿A quién se le exige el cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales, de seguridad, de salud en el trabajo, por ejemplo, respecto de esos trabajadores? Son preguntas que van a extenderse, van a abarcar cada vez a segmentos cada vez más relevantes de trabajadores, y probablemente las respuestas clásicas sobre cuando enfrentábamos esto en relación a la subordinación y dependencia van a ser insuficientes para establecer este vínculo de obligaciones recíprocas entre trabajadores y empleadores en el futuro próximo. Cuestiones como provocadas por esta deslocalización física del trabajo, por ejemplo, las ideas sobre jornada y descanso, que son cuestiones como muy centrales en las condiciones laborales, también son puestas en cuestión, por ejemplo, en virtud del teletrabajo, que abre otro horizonte de situaciones complejas y sobre las cuales vamos a tener que trabajar en función de los objetivos permanentes que tienen que ver con asegurar condiciones laborales y el viejo concepto que no va a cambiar del trabajo decente. Y también cuestiones, algunas de las que aludía Francisca, que son súper relevantes y que a mi juicio van a cobrar cada vez más importancia. Por ejemplo, en los modos remotos de trabajo, los temas relativos al control, que es el tema que ella desarrolla, que me parece súper pertinente, el umbral de riesgos derivados de la tradición autoritaria de las relaciones laborales chilenas, es como muy evidente. Pero también abren otros. Por ejemplo, un especialista planteaba la otra vez, ahora cuáles van a ser las nuevas formas de evaluación en este trabajo a distancia, van a estar mucho más dadas por las redes sociales, por ejemplo. Los deliveries que son calificados en función de la calidad de la entrega. Y por lo tanto la exploración de las redes en cuanto incumben a trabajadores por parte de empleadores van a constituirse en nuevas formas de control que van a abordar cuestiones que trascienden lo que entendemos hasta ahora como la jornada de trabajo o la parte de la vida que yo dedico al trabajo. Entonces, esto que algunos autores llamaban el riesgo de la colonización de la vida por parte del trabajo, en la medida en que se difuminan los deslindes, los límites entre cuándo estoy trabajando y cuándo no estoy trabajando, abren una serie de interrogantes y de riesgo de la perspectiva de las formas en las que tiene que darse el trabajo en condiciones de, por llamarlo de algún modo, de dignidad o de trabajo decente. Entonces, creo que el magíster va a abrir sobre este y muchos otros aspectos, tales como, por ejemplo, cómo se va a desenvolver en este nuevo escenario una cuestión crítica que es el tema de las relaciones colectivas de trabajo. Yo creo que de las pocas intuiciones que tengo acerca de por dónde va la salida tienen que ver con que probablemente cobren o deban cobrar mucha mayor relevancia las relaciones colectivas de trabajo, es decir, las posibilidades de negociación efectiva, ya no solo sobre las cuestiones básicas en las que los pocos que negocian en Chile negocian, que es salario y bonos, sino que sobre las rutinas y las condiciones de trabajo debieran
empezar a constituirse en un foco mucho más relevante de conversación y de negociación entre trabajadores colectivamente organizados en sindicatos y empleadores, ya no solo como una condición para, como clásicamente se ha dicho, para que se logren condiciones adecuadas, humanas y dignas de trabajo para los trabajadores, sino que también como un requisito de pertinencia y de adecuación de esas nuevas formas de trabajo a la nueva realidad. Entonces, el sentido común dice que debiera darse, pero ahí vamos a tomar probablemente con esto que mencionaba Francisca, que tiene que ver con el modo autoritario, concebir las relaciones laborales, pero debiera darse en un mundo ideal una mayor frecuencia, intensidad y densidad de las relaciones colectivas de trabajo como un imperativo de estas nuevas formas de organización de las empresas y de las instituciones. Y el otro punto que a mi juicio va a ser muy central va a ser el tema de los derechos fundamentales en el trabajo. Yo creo que en la heterogeneidad de las situaciones que vamos a enfrentar, la novedad, las innovaciones, sobre todo desde el punto de vista de una tecnología que va a ser forzada, si ya su desarrollo era súper acelerado, con esto se va a hacer aún más intenso, va a hacer que las normas laborales clásicas se les haga muy difícil ajustarse y regular adecuadamente las situaciones que se vayan presentando, y por lo tanto va a haber que recurrir cada vez más al concepto de derechos fundamentales, es decir, a la idea de que los derechos humanos como cuestión esencial, como construcción política compartida por todos, van a ser un elemento cada vez más relevante en la determinación de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en materia de relaciones entre las partes en una relación laboral. Es decir, hay pocas, yo creo que hay intuiciones, hay sobre todo muchas preguntas, muchas interrogantes, algunas perspectivas positivas, otras muy preocupantes acerca de lo que viene, pero todo eso hace que probablemente tengamos un trimestre abordando estas cuestiones en los distintos ramos del magíster que sea, espero yo, especialmente interesante, apasionante y sobre todo que aporte a una reflexión colectiva entre estudiantes y profesores en esta comunidad de aprendizaje y nos permita salir con algunas cuestiones, algunas luces acerca del mundo que viene, no perdiendo de vista cuestiones que sí no tienen que cambiar, que es la dignidad del trabajo y unas relaciones laborales modernas y participativas, que son las que nos gusta impulsar desde estos espacios. Así viene la cosa, espero que sea muy entretenida, así que nos vamos a estar viendo próximamente en el diplomado, es en el magíster. Gracias. Gracias, Yerko. Yo te agradezco también la generosidad y franqueza para decir, a propósito de las preguntas y las reflexiones que estás construyendo en este marco. Yo creo que parte de nuestras reflexiones y el aporte que vamos a hacer como universidad es pensar temas contingentes y acuciosos e intentar elaborar propuestas y reflexiones. Pero hoy día estamos, como tú bien dices, alguien está usando la palabra ahí, de experimento social mundial, que no sabemos dónde va y tenemos que empezar a construir reflexiones. Así que te agradezco, Yerko, que nos hayas puesto acá sobre la mesa estas preguntas, estos interrogantes. Parece que me voy a colgar de tu curso cuando haga clase. No en afán de supervisión, en afán de aprendizaje. No se confunda. No voy a ser de inspector de patio, voy a solo ir a aprender. Bien, quiero darle la palabra ahora a Juan Pablo Villanueva, también es profesor del programa. La experiencia profesional de Juan Pablo ha sido como ejecutivo de gestión de personas, recursos humanos. Juan Pablo es psicólogo y MBA de la Universidad Católica de Chile. En su trayectoria ejecutiva ha sido también gerente, por ejemplo, de recursos humanos de Televisión Nacional de Chile. Hoy día está también como ejecutivo gerente en temas de recursos humanos y comunidad en la empresa Pacific Hydro. La idea es justamente parte del programa y combinando estas perspectivas analíticas profesionales y es muy interesante en ese sentido tener el aporte y esa reflexión. Así que le agradezco, Juan Pablo, y adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, yo les
quiero dar una perspectiva de lo que yo hasta ahora he estado, digamos, experimentando en estos meses de pandemia y también basado en la experiencia que he tenido laboral. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy día es lo que va a ocurrir es acelerar procesos que ya habían comenzado a nivel global, que es justamente todo el desarrollo del comercio, de las tecnologías a distancia, del no necesitar la presencia de las personas en la compra y venta de productos, debido a la mayor digitalización y automatización de muchos trabajos. Yo creo que esto va a poner el acelerador fuerte en esta materia. Sin embargo, yo creo que acá hay una reflexión que tiene que ver con que esto no nos afecta a todos, porque hay cierto grupo de trabajo, hay cierto grupo de trabajadores que por la naturaleza del trabajo van a permanecer en condiciones muy similares a las que estamos hoy día, ¿ya? Yo trabajo en una empresa de energía, entonces claro, todo lo que es trabajo oficina estamos desde la casa, pero la planta está funcionando 24/7 y hay gente que está trabajando 24/7 en terreno. Y para ello, en el fondo, el trabajo en estos meses ha sido similar, pero obviamente bajo el temor de la infección, bajo el temor de tener una situación de salud complicada. Entonces, a mí esto me genera cierta como... Yo siento que puede venir acá, se puede ampliar una crisis que siempre ha existido, que es la diferencia entre los trabajadores de oficina versus los trabajadores de no oficina, de terreno, ¿ya? Y desde mi punto de vista acá se nos puede generar también una distancia aún mayor en el futuro con trabajadores que van a tener que seguir trabajando en condiciones que no tienen oportunidad de cambio, ¿ya? Es un punto que creo que hay que reflexionar. Y eso va a depender del sector que tú trabajes, del negocio en que tú estés, del rol que te toque hacer, de la capacidad de la empresa de generar los recursos y las tecnologías necesarias para poder trabajar a distancia, ¿ya? Que no todos van a poder acceder en la misma velocidad, ¿ya? Y por otro lado, y a propósito de lo que decía Yerko, de ciertos ámbitos del negocio que eran... quizás secundarios, van a empezar a tomar valor ahora bajo este nuevo escenario, que es básicamente, no sé, el e-commerce, el delivery, todo lo que esté basado en tecnologías a distancia. Por lo tanto, en este sentido yo también creo que se puede llegar a ir produciéndose una atomización de las organizaciones en algunos servicios, ¿ya? En la antigüedad, ¿no es cierto?, lo que estamos acostumbrados es que los servicios de seguridad son contratados externamente, que de limpieza, el delivery, pero seguramente bajo esta crisis, este aceleramiento, van a haber otros grupos laborales, digamos, que van a estar subcontratados a nivel organizacional. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que las empresas se van a atomizar bastante, ¿ah?, en servicios mucho más específicos. Porque los que sean expertos en proveer de estos servicios van a ganar un espacio. Y esto va a estar guiado, por lo menos en el mundo privado, por las ganancias, por un tema económico. Es decir, si hoy día algunas empresas han dicho, ¿sabes qué? Yo simplemente devuelvo a la oficina, me ahorro el costo del arriendo y vuelvo en 6 meses más, o he escuchado en Italia empresas que ya declararon volver en 2022, haciendo una prueba de si esto funciona sin oficina. Obviamente, si esto ocurre así, lo que va a guiar el cambio va a ser justamente esta posibilidad de aumentar las ganancias por un lado y en ese sentido tener bajos costos de operación. Ya lo mismo uno puede empezar a pensar del retail. O sea, yo no sé si han tenido la experiencia, pero antes ropa uno jamás se hubiera pensado comprar por internet, o era como medio, no, mejor ir a probármelo. Pero hoy día con la situación que está ahí, pues, si les decía ya, y si te llegó, te quedó bien y lo vayas a seguir haciendo. Entonces, la práctica va a ir yo creo, en la línea de disminuir muchas veces la cantidad de oficinas, espacios compartidos, generándose estos espacios más como el que estamos ahora, ¿ya? Lo cual obviamente trae un montón de consecuencias de cómo se va a definir la relación laboral, digamos, cuáles van a ser cuando uno habla, ¿no es cierto?, de las motivaciones que uno lo llevan a trabajar, estas motivaciones van a ser un poco diferentes, porque voy a encontrarme con satisfacciones que no son las mismas de antes, menos satisfacciones sociales,
quizás más satisfacciones familiares. Y los trabajos que van a ir ganando terreno también, y ahí voy en la línea de cómo, cómo van a ser supervisados, y acá un poco lo que hablaba Francisca, que aquí hay en la empresa que yo trabajo, nosotros tenemos teletrabajo hace 8 años, ¿ya? Y rompimos una primera barrera que era el temor a soltar la rienda, digamos, ¿ya? Y al principio tratábamos, no, tenemos que tener un sistema informático, que sepamos cuando se conecta al computador, a qué hora ingresó, a qué hora salió, a qué hora mandó el correo. Se partió así hasta que en un punto ya, la verdad que la conversa fue, ¿sabéis qué? O se confía o no se confía. O sea, sí. O sea, creo que el tema de la confianza viene antes de, ¿ya? Es decir, si hay confianza, te va a permitir hacer esto, pero si desconfías desde un inicio, lo más probable es que eso va a haber una dificultad para implementar estos sistemas con las consecuentes persecuciones digitales o lo que se vaya generando en la empresa, ¿ya? Yo creo desde que un poco lo que se nos viene es por lo tanto un cambio bien drástico en la ocupación de muchos roles que van a ir desapareciendo y roles que se van a ir creando. O sea, roles, hoy día algunos roles operativos van a desaparecer. Hoy día uno ve la banca, por ejemplo, que funciona prácticamente 100% a distancia. O sea, hoy día la banca podría no existir un banco físico, digamos. O sea, tú podrías hacerlo todo en línea, no necesitarías que no haya gente, ¿no? Y llegando a ese extremo, yo creo que va a ser un poco la tendencia del retail, de todo lo que es el comercio uno a uno, y obviamente todo el trabajo corporativo en las organizaciones. Así que yo creo que se nos vino el futuro encima rápido por la pandemia, y los desafíos desde ese punto de vista van a ser importantes en la masa laboral. Yo me imagino que más adelante casi no van a existir oficinas, que los horarios de trabajo tampoco van a estar tan definidos, que hoy día alguien puede decir, sabes que yo de 3 a 5 me quiero quedar con mi familia y prefiero trabajar de 6 a 8, y no debería haber un problema en eso. Por lo tanto, también ahí el valor de la autogestión, la autonomía, va a ser súper importante, como también un cambio cultural a todo nivel. Así que, bueno, eso es lo que yo veo que se nos viene, y bueno, y ojalá que lo enfrentemos como país con éxito y que tengamos la amplitud de criterio para poder ir generando los cambios de manera más planificada, y que no vayamos un poco detrás de la ola, tratando de subirnos al carro, digamos, una vez que los cambios ya están ocurriendo. Así que eso es lo que quería comentarles, y bueno, ahí pronto los conoceré, no sé si en persona, pero a los alumnos del magíster. Gracias, Juan Pablo. Le insisto que formulen sus preguntas, yo voy a comentarla a continuación. Solo un comentario a propósito de lo que planteaba Juan Pablo. Bueno, ya sabíamos a propósito del cambio tecnológico y el 5G, de la cantidad de pérdidas de empleo que se venían, especialmente en todo lo que era el sector retail, servicios, y que iba a afectar principalmente a esos sectores. Incluso se hablaba de la minería mecanizada y recursos naturales, y en ambos eran, según los estudios de McKinsey, 43% del empleo se iba a perder en esos sectores, que en Chile eso equivalía como a 3,2 millones de la fuerza laboral. Claro, todo eso uno decía acelerado, proyectado, mediano plazo, y ahí hablábamos de la urgencia de resolver cuestiones como protección social, como reconversión, y incluso instalar discusiones sobre renta universal garantizada, que no es un invento mío. La OIT, cuando cumplió 100 años, hace un par de años, planteó que había que hacerse esa pregunta, porque la masa de desocupados, y con una economía que no es capaz de darles empleo, planteaba el llamado, bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de integración a la sociedad? Si no es el trabajo, y no hay trabajo suficiente? Por eso me acordé, Juan Pablo, a propósito de la reflexión que hace, de cómo esto se aceleró en el retail, en otros lados, de que esta pregunta que la hacíamos a propósito de 5G y la guerra, el teletrabajo, pero como algo que podía venir, no está resuelta. Y además, en ese momento,
le poníamos el tema de, que algo mencionaba Yerko, del cambio climático, la pérdida o de desertificación de grandes territorios, que significaba movimientos de poblaciones, pero de distintos hacia lugares con más provisión de empleo, y toda esa tensión que iba a generar, todo esto como casi en un tono futuro, pero no hoy día acelerado. Yo creo que no hay que perder de vista varias de las tendencias, como a propósito de lo que decías también, Juan Pablo, cómo se intensifican. Perdonen, pero todo esto era un cortineo esperando las preguntas. Yo voy a leer algunas preguntas. Esta es la parte que no está resuelta de estos foros digitales, porque como se hacen por escrito, hay algunos garabatos y otras cosas que uno tiene que ir leyendo, y algunos en voz alta y otros no. Entonces yo voy a ir leyendo, teniendo la precaución de no reproducir todo. ¿Ah? Y usted interpretar qué es pregunta y qué es una afirmación negativa respecto a lo que dijeron. No es una broma eso, ¿ah? No hay ningún improperio, está todo perfecto hasta aquí. Voy a ir leyendo porque creo que hay reflexiones muy interesantes. Les voy a pedir a nuestros panelistas que recojan aquellas preguntas que son directas y otras que incluso también puedan inspirar sus comentarios. ¿Les parece? Mira, acá hay una de Antops que dice: creo que más bien se trata de trabajo remoto más que teletrabajo. No reúne todos los requisitos y viene mucho de improvisación y límites no claros, sin métricas. Acá hay una pregunta de Gabriela Peñaglillo, le agradezco. Para todos, dice: más que teletrabajo o trabajo remoto, es casi como trabajo en crisis. Claudia Arce, también para todos: dado que este gran experimento social forzado del teletrabajo en estos últimos meses, claramente hay que repensar la forma en que se trabaja no presencialmente. Francisca, ¿crees que a raíz de eso que se tendrán que elaborar nuevos modelos para organizar el trabajo que sea compatible con el teletrabajo, sí caer, por ejemplo, en la reunionitis? Acá una persona dice: notable, profe. Excelente. Pero bueno, no, después vienen unos garabatos que omito. Alejandra Marroquín pregunta: el teletrabajo es un fenómeno para quedarse. Por ello considero que las empresas deberán elaborar nuevos modelos para esta nueva, comillas, tendencia del trabajo. Algo de lo que nos planteaba también Juan Pablo. Para todo, una pregunta: ¿es el teletrabajo en tiempos normales un abaratamiento de costos y con efectos perversos en las condiciones laborales y de capacidad organizativa de los trabajadores? Alguien anunció también la condición climática. Agradezco la invitación a esta sesión inaugural. Nos queda el gran desafío de cómo llevar la gestión de personas desde lo meramente operativo, administrativo o secundario a ser un gran agente estratégico al interior de la organización. Ahora debo ingresar a una reunión. Saludos nuevamente, gracias. No debía haber leído eso me lo había guardado para haberlo dicho yo al final. Escucha, ahí cometí un error. El profesor Álvaro Soto hace una reflexión. Subdirector del programa dice: gracias a los tres, muy de acuerdo en todo. El modelo cultural autoritario, que ya venía siendo cuestionado hace rato desde las y los trabajadores, si bien las empresas se han intentado, entre comillas, apropiar de esa crítica, desarrollando modelos de liderazgo y cercanía directa, individualizados por cierto, tienden a acusar a sus supervisores de que les cuesta cambiar prácticas. Pero mientras la lógica de organización y las prácticas de estructuración de tareas se basen en la desconfianza y en la intensificación máxima, el control es inevitable. Los sistemas de metas, los algoritmos, los instrumentos ya establecen formas de control directo que dejan con menos rol a las y los jefes. El cambio cultural, por lo tanto, ya venía fraguándose. Esperemos que esta situación ayude a reconfigurar prácticas y otorgar más autonomía a personas y colectivos. Claudia Arce, para todos. Parte por Juan Pablo en particular. ¿Tú crees que control en el inicio es importante e instrumental para luego poder confiar en los trabajadores para cumplir con sus proyectos, horarios, metas? ¿O se puede pasar directamente a la confianza sin tener que controlar? El empleado necesita cierto marco para aclarar, cimentar las expectativas iniciales para luego pasar a la autonomía. Interesante pregunta de gestión cotidiana de este cambio. Freddy Baldovino, para todos, ¿qué visualizan en este escenario de pandemia para el posicionamiento de la gestión de personas como disciplina aplicada de toma de decisiones en las empresas, más o menos valorada, oportunidad o amenaza?
De Ulises, para todos, control social a escala mundial. ¿Qué pasa con los países que crecen económicamente con altos índices de cesantía, pero gracias a las máquinas o la robótica? Ejemplo, España, crece igual de forma económica, entre comillas. Ulises también hace un resumen acá, dice países con altos índices de cesantía, pero que crecen económicamente gracias a la robótica. ¿Qué pasa con los derechos al trabajo allí si lo más importante es crecer infinitamente? Allí un listado de las preguntas, creo que esto es responsabilidad de usted, han planteado muchas reflexiones y la gente se ha visto llamada también a interrogarlos y a conversar con usted. Así que, Francisca, parte usted, mantenemos el mismo orden, no lo invertimos, usted manda esta vez porque tuvo que partir. Como quieran, no sé si Juan Pablo y Yerko tienen ganas de empezar, de comentar algo. ¿No? Parto yo entonces. Lo siento, Francisca. Bueno, a ver, hay muchas cosas, muchas preguntas interesantes. A ver, ¿el trabajo está en crisis? Yo creo que sí, pero siempre está en crisis. Yo no sé cuándo no. A veces uno tiende a pensar que, no sé, la historia de la humanidad, si uno ve los últimos 40 años, siempre todas las generaciones de personas más viejas, yo me considero que ya estoy entrando en ese rango, cree que la situación que está viviendo es expresión de una crisis, porque en el fondo los modelos de los cuales nosotros, más adultos, más viejos, estamos acostumbrados a funcionar, dejan de ser tan claros o ajustarse a las expectativas de la gente más joven. Yo creo que el trabajo siempre ha estado en crisis, y sobre todo en países como el de nosotros y en la región, porque siempre ha sido el trabajo siempre ha implicado de alguna manera grandes cuotas de marginalidad en estas regiones. Creo que sí, lo que hay de particular en lo que estamos viviendo hoy es que venimos saliendo de un periodo largo de bastante pasividad yo diría, el movimiento sindical, bastante docilidad aparente, que eso se está invirtiendo, o se ha estado invirtiendo en los últimos años, y creo que eso pone un desafío y pone una presión muy visible a las empresas para que cambien sus modos de gestión. Alguien preguntaba en un momento si debían elaborarse o no nuevos modelos para organizar el trabajo, y lo ligo con lo que estoy diciendo. Yo creo que sí, y sí, no por una cuestión ética, que uno también podría considerar que es algo que se podría debatir, sino por una cuestión pragmática. Yo creo que en la medida en que si las tendencias que hemos estado observando de revitalización sindical, si lo que vimos con el estallido social continúan y se hacen más intensas, las empresas en el fondo están puestas contra la espada de la pared. Y si quieren en el fondo sobrevivir y tener un crecimiento sostenido en el tiempo, van a tener que revisar su forma de los espacios que se le dan a los trabajadores, además de las condiciones. Yo creo que el tema de la transformación de los modelos de organización no es un tema que se tiene que discutir como en el ámbito de lo normativo. Yo creo que tiene que ver o se tiene que discutir en el ámbito de lo racional, de lo instrumental, incluso. O sea, ahora, ¿va a suceder? Y ahí yo no lo sé. Yo creo que hay gente más optimista y menos optimista. Yo la verdad que por lo que he visto, soy más bien pesimista, en el sentido de que me ha tocado hacer investigaciones estos últimos años en empresas bien vanguardistas, en el sentido de que tienen un área de gestión de personas relativamente nuevo, bien profesional, donde se han elaborado discursos de diálogo social y hacia la colaboración con los sindicatos, pero que uno ve que la práctica, ese mismo discurso, muchas veces se queda en el discurso porque tiene mucha resistencia, sobre todo de las gerencias más altas, de los mandos medios, y finalmente queda muchas veces en el discurso y no se generan realmente prácticas o políticas acordes a esos enfoques que se están tratando de defender. Entonces, la verdad que me cuesta pensar, sobre todo en un contexto de crisis económica, donde el tema financiero va a estar mucho más presente, me cuesta pensar que las empresas van a soltar de manera tan fácil el control que ejercen y que le van a dar más valor a las áreas de gestión de personas
que siempre han sido consideradas, digámoslo, en términos más familiares, bastante hippie en comparación con... No, o sea, siempre se habla del área de gestión, que generalmente la llevan psicólogos, gente ligada al área de ciencias sociales, como un área más blanda, más hippie, y no son generalmente los que terminan pesando en cuando hay problemas y restricciones financieras o económicas. Entonces, no sé, la verdad que yo soy más bien pesimista. La automatización, yo eso es lo último que me gustaría referirme. Yo creo que hay que tener cuidado, porque aquí la automatización, cuando se habla de automatización, se habla siempre de una perspectiva bien fatalista, y yo diría que la automatización hay que tratar de situarla en su justa medida. Todas las investigaciones que se han hecho respecto a la automatización muestran que, si bien la automatización genera una pérdida de empleo importante, esa pérdida de empleo se concentra en ciertos sectores del mercado laboral y también viene aparejada de una creación de nuevos empleos. Entonces, yo creo que el problema de la gestión de personas va a seguir siendo relevante, porque gran parte de la población va a seguir trabajando, y el problema va a ser en qué condiciones va a seguir trabajando. Eso. No sé si se me queda algo en el tintero, pero la verdad que las preguntas fueron bastante rápidas, entonces me quedé con eso. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Seguimos con el mismo orden entonces. Jerko Lubetich. Yo me voy a permitir un comentario, a propósito de lo que dijo Francisca, voy a empezar a pasar a materia, digamos, que algo que siempre digo al iniciar la clase. Son las áreas de gestión de personas las únicas que están presas de una especie de dicotomía. Es la única área de la empresa, de la organización, que tiene que responder por dos resultados. Uno, resultados económicos como todo, cuánto cuesta la plantilla, etcétera, etcétera, y por resultados sociales, la motivación, el clima, el bienestar, y son objetivos que en las racionalidades de gestión a veces no están integrados, se ven como contradictorios, antagónicos, y yo creo que es parte de la tragedia y miseria de las áreas de gestión de personas, porque cómo construye una influencia cuando se le pide por una parte que administren objetivos que el resto de la organización no los tiene en sus manos. Y además cuando los que evalúan eso son distintos. Muchas veces cuando tú respondes bien a las demandas económicas de ajuste, te aplaude un grupo de personas, el resto te quiere quemar. Entonces, yo creo que es de las pocas áreas que tiene a su cargo objetivos contradictorios, objetivos que nuestra, y ahí me acuerdo algo que planteaba Francisca, que además a veces la racionalidad, las culturas nacionales de nuestro país tienen inclinación a pensar la organización en base a métricas, sistemas de control, datos cuantitativos económicos, que también en la área de gestión de personas les cuesta inscribirse. Hoy día tenemos estos estudios de clima, qué sé yo, pero también cuesta explicar su contribución a la organización. Entonces, estoy adelantando temas que generan parte de la tensión o la contradicción de aquel que se desempeña. Juan Pablo ahí, Freddy, que han estado y que están, pueden decirlo en propiedad. Es un área que normalmente está en esta tensión, y el que lo ejerce tiene unos niveles de desgaste y yo diría hasta sufrimiento ético cuando lo administra, porque tiene que estar mirando las dos cuerdas que en otros casos a nadie se le pide. Solo me adelanté en eso gracias a lo que planteó Francisco. Jerko, por favor. Sí, bueno, la mayor parte de las preguntas tienen que ver con cuestiones que son difíciles de responder, porque tienen que ver con las expectativas, las perspectivas con las que esto se mira, ¿no? Yo creo que es muy difícil predecir con mucha precisión qué es lo que va a ocurrir, pero todas las revoluciones industriales y tecnológicas han producido impactos profundos en el empleo, han destruido sectores importantes de trabajo y han en general sido capaces de crear otros. Eso es una cuestión que está en duda respecto de este tipo de revolución tecnológica, dado que aparentemente la tasa de destrucción de empleo en relación a la de creación va creando empleo nuevo de un modo bastante más lento de lo que
que ocurrió con otras revoluciones también de alto impacto sobre el mundo del trabajo, pero igual es temprano decirlo. Lo que yo sí creo que se puede anticipar, porque tiene que ver con cuestiones no tecnológicas, sino que con cuestiones más bien de orden político o sociológico, es que lo más probable es que mantengamos un esquema heterogéneo. Como decía Juan Pablo en un momento, esta cuestión el uso intensivo de la tecnología con todas las particularidades que imponen en el modo de desarrollar el trabajo va a ser parte de algunos sectores. Vamos a tener, esta cuestión va a ser heterogénea, vamos a tener otros que van a estar en condiciones similares a las actuales. A mí me preocupa en lo particular el impacto de la relación entre las estratificaciones que pueden producirse entre trabajadores que estén en los sectores de punta de la utilización de la tecnología y trabajadores que estén todavía vinculados a los modos tradicionales de desarrollar sus labores. Eso, dada nuestra historia, puede tener un riesgo de intensificación de los niveles de estratificación y de diferencia que puede ser no necesariamente positivo. Es decir, van a haber cuestiones de orden cuantitativo, difíciles de predecir, pero sobre todo cuestiones de orden cualitativo. Yo creo que las cuestiones centrales en los modos de gestión de las personas en las organizaciones, algunas se han mencionado aquí, las formas de supervisión y de control. Ya Francisca explicó cuál es el umbral de riesgo que ahí se abre, pero también están los problemas que la tecnología ofrece, no ahora como motivo de la pandemia, sino que desde antes se venían arrastrando en relación a los procesos de selección, los niveles de invasividad que la disponibilidad de redes tecnológicas da sobre la vida de las personas y los efectos que esto tiene sobre su perspectiva de trabajo. Probablemente lo único que hagan es crecer e intensificarse en esta nueva situación. Y hay cuestiones que tienen que ver con subjetividades. De repente uno se pregunta ¿qué tipo de personas, no solo de trabajadores, pero sobre todo de trabajadores, qué tipo de personas y trabajadores van a surgir de crisis como esta? Es decir, el temor a la pandemia, a la crisis, etcétera, ¿cuáles van a ser los efectos que va a tener, por ejemplo, desde el punto de vista de personas más empoderadas, más conscientes de sus posibilidades y con una cierta tendencia a sentir que pueden arreglar las cosas por ellos mismos, y un poco sacan de esto como conclusión de que yo tengo que estar arreglado, preparado y fortalecido para lo que venga, y por tanto priorizo mis condiciones, etcétera? O va a haber una percepción donde haya una mayor valoración de que en situaciones como esta las articulaciones, las coordinaciones, las solidaridades son elementos mucho más relevantes. Ese tipo de cambios en la subjetividad va a tener un impacto también en el modo en que se den las relaciones laborales. Por ejemplo, va a tener un impacto en la valoración del sindicalismo, de la organización y del colectivo de trabajadores, donde puede haber una mirada desde el me salvo solo o aquí nadie se salva solo. Y ese tipo de cuestiones que tienen que ver con cuál va a ser el impacto subjetivo de las cosas que han ocurrido en sociedades como la nuestra, van a tener también un impacto cualitativo en el tipo de trabajadores, en el tipo de empleadores y en el tipo naturalmente de relaciones laborales y de relaciones al interior de las organizaciones que se puedan dar. Entonces, lo que quiero decir es que se abren campos de exploración aún más amplios y sofisticados que los que veníamos viendo antes de las crisis, y eso constituye un desafío para todos los ángulos de análisis de las relaciones y de la gestión de las personas. Yo ya di cuenta de los que intuyo como los principales en materia de derecho del trabajo y de las formas de protección de los trabajadores, y cómo hacer de que las normas laborales sigan siendo algo que no tiene que cambiar, que es como constituirse límites y fronteras. Cómo en estos nuevos escenarios complejos se atina con regulaciones y normas que sean eficaces en proteger valores permanentes en relación al trabajo digno o el trabajo decente en este nuevo contexto. Pero sobre eso hay, y las preguntas y las respuestas en este momento sí lo deberán, sobre todo mucho más interrogantes que respuestas. Así que vamos a tener que avanzar juntos en la respuesta a esas preguntas. Gracias, Yerko. Le damos la palabra a Juan Pablo. Vale. A ver, yo, mira, de todas las preguntas, me
quiero como centrarme un poco en una pregunta que era más de la línea, que contenía hartas cosas, que decía, bueno, ¿esto de la confianza es un paso o hay que irse a poco? ¿Ah? Y yo creo que ahí, si vamos a caminar en esta línea de trabajo a distancia, de esta nueva forma de organizarnos, yo creo que esto es educable. ¿Ya? Yo creo que no me cabe la menor duda que se puede aprender y que se puede hacer. Sin embargo, es un cambio que tiene que estar bien planificado y bien pensado. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo trabajé en Australia un año y yo trabajé allá en recursos humanos, llegué a una pega, digamos, que me ofreció mi empleador por un año y me senté el primer día y viene una persona y me pregunta, el primer día que llegué me dice, oye, tengo una duda sobre el seguro salud. Y me tira la pregunta. Entonces, obviamente yo que pillo y le digo, déjame verlo y te aviso. Entonces voy donde mi jefe y le digo, oye, mira, tal persona vino, me preguntó esto, me dijo, dile que se lea la página de intranet. Tú no tenés por qué estarlo haciendo la pega a él. Entonces dije, sí, pero o sea, se va a molestar. No, me dijo, eso es lo que él tiene que hacer. Él tiene que leerse eso. Tú no tenés por qué estarle... nosotros ya lo publicamos, por lo tanto, él se tiene que hacer cargo de la lectura. Y eso ya se da por informado. Entonces, puesto acá esa actitud, acá me hubieran, no sé, golpeado, digamos. Se me hubieran dicho, oye, el mal servicio, cacha de la mala onda. ¿Te fijas? Entonces, o sea, desde esos ejemplos del día a día, yo creo que la transiente va a ser caminar en ese sector, o sea, y por un lado eso, y por otro lado a la dirección de la empresa les va a exigir realmente generar horizontalidad y generar lo que habló mucho ayer, un marco muy bien definido de acción, porque esto nos va a exigir a tener mayor libertad, pero también vamos a tener que tener un rayado a cancha general para poder actuar, porque si no esto va a ser el caos no sirve. Además, ese marco es el que te permite saber si estáis dentro de los límites aceptables o no estáis aceptables, y eso va a tener que ser pensado, no va a surgir espontáneamente, ¿ya? Y es un desafío grande, porque las organizaciones en general en Chile tienden a ser a informalizar muchas cosas, ¿ya? El procedimiento está ahí escrito, nunca más en 10 años nadie ni se acuerda que existe, ¿ya? Entonces, nos va a obligar también a formalizar muchos aspectos que hoy día no están formalizados y por otro lado, cuando la pregunta es, bueno, ¿puedo hacer el salto de una vez? Yo diría depende con quién está ahí adelante, pero si estamos a punto de dar el paso y se puede dar, digamos, la opción de hacerlo con una sensación de vuelta atrás, que creo que no existe, porque yo creo que si uno se da teletrabajo no hay vuelta atrás, es muy difícil. Sí, al menos dar esa sensación es una manera política de sortear los temores de la jefatura, de soltar el control y el día a día, digamos, el micromanagement, que se llama estar encima de la persona, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que yo en eso soy optimista, yo creo que podemos transitar, pero va a tener que haber un cambio planificado, un cambio pensado en cómo hacerlo, en realmente potenciar a las personas y por otro lado formalizar algunas cosas que nos van a permitir al menos tener marcos de trabajo que nos permitan estar a distancia con cierta libertad y sin paranoia. Eso. Bien, con esto vamos a dar por terminado este conversatorio inaugural. Un par de comentarios al finalizar. Yo creo que queda claro que tenemos mucho que conversar. Vamos a organizar otros. Me adelanto a la futura directora a plantearle que organicemos otros con los profesores. Me escribían mientras estaba acá algunos profesores del programa que están acá y me decían yo podría contribuir con tal tema, hagamos otros próximamente, y otras personas que están acá también. Entonces yo creo que esto a mí me ha entretenido, me ha hecho reflexionar, razonar, seguir hablando con ustedes. Yo creo que hacerlo en este formato más distendido, sin agenda tan predeterminada, sin PPT, permite, a pesar de todas las restricciones que puede tener el medio, hacerlo. Entonces yo solicitaría al equipo directivo que asume
casi se me estaba saliendo, estaba diciendo, vamos a hacer, no, bueno, solicitaría graciosamente al equipo directivo que asume que organicemos tal vez bimensualmente sesiones de este tipo de actualización donde distintos profesores del programa y eventualmente algunos invitados que podamos sumar, que podamos organizar este tipo de sesiones abiertas que yo creo que además cumplen el propósito de extensión y comunicación con la comunidad. Yo creo que la tecnología permite esto, abrir las sesiones para que cualquiera pueda conectarse, que yo creo que antes las clases uno estaba ahí, a veces había gente que uno la invitaba, iba de oyente, pero hoy día esto lo permite que se abra también estos espacios a lo menos. Así que esa es la primera y aprovecho también de desearles lo mejor al equipo que asume. Así que bueno, de nuevo agradezco, doy la bienvenida a los estudiantes nuevos. Lamento que no vamos a hacer otra instancia para que puedan también construir sus vínculos y conocer a los alumnos ya en curso. Agradezco también a las personas que no siendo del programa se conectaron, estuvieron con nosotros. Nuestro propósito es estar con la comunidad, con los temas sensibles de nuestro país y creo que estos espacios, a pesar del contexto que vivimos, lo facilitan. Eso. Así que muchas gracias.